Aquí tenéis, mirad mis libros. Yo los forro con tejido, quedan muy personales y muy bonitos. Como veis, tiene una solapita que se puede poner con algo que enganche o no, como es mi caso. Va forrado por dentro. La tapa va sujeta en el primer lugar con una tira de goma. Y al final va con la bolsa donde metes la otra tapa del libro. Y por supuesto lleva su punto al nivel que estás leyendo el libro. Son muy bonitos, es muy sencillo de hacer, aprovechamos mucho tejido y además personalizamos la forma de llevar el libro. Os voy a enseñar cómo lo hago. Vamos a poner las medidas que tenemos de este libro. Ya sabéis que yo siempre todo lo hago un patrón y el próximo libro que sea el mismo, si quiero hacer otro forro sin tener que estar pensando en qué, ya lo tengo hecho, preparado, listo para trabajar. Bueno, para hacer el libro, lo primero que haríamos sería el borde, digamos, que es el bolsillo donde se introduce la tapa. Que haríamos, primero, pondríamos lo que sería el doblez pulido, que es 1,5. Ya sabéis, de arriba abajo. Luego de bolsillo, yo normalmente suelo poner de 7 a 8 centímetros. Vamos a poner en este caso 8 centímetros, pero pueden ser también 7 según la cantidad de tejido que os quede. Un poco menos quizás aún, pero vigilar porque si no se saldría siempre la tapa, Vale, este sería el bolsillo donde va introducido la tapa del libro. Ahora pondríamos el largo que tiene el libro, que en ello contaríamos lo que es el ancho de la tapa, más, o sea, esto por 2 veces, más este trocito de aquí. Hemos dicho, cuando lo hemos medido antes, que eran 12,5, o sea que son 25, más 2,5 del ancho del costado del libro, Entonces estamos hablando de 27,5. 27,5, entonces no lo podemos hacer justo, porque entonces no tendría movimiento, ¿vale? Cuando tengamos 27,5, que es el total del libro, le añadiríamos de 4,5 a 5 centímetros más. Yo en este caso voy a ponerle 32. Volvemos a repetir el tema para que nos quede clarito cómo va para los siguientes libros. Y era, la tapa del libro de ancho eran 12,5. Como tenemos la tapa de arriba y la de abajo, o sea, tenemos que multiplicarlo por 2. Este ancho de aquí, el grosor del libro, teníamos 2,5. Entonces lo que hemos hecho ha sido 12,5 por 2 hacen 25, más el 2,5 del ancho del libro hacen 27,5. Pero no podemos dejar esto justo, no podríamos mover el libro, no tiene elasticidad el tejido, entonces no puede ser esto. Entonces le añadiríamos siempre sobre unos 5 centímetros más para que tuviera una holgura, Aparte de que si el otro día el libro es un pelito más grueso, también ya nos encaja. En total, subirle de 4,5 centímetros a 5 centímetros. Yo para redondear le subo 4,5, en total dejo el ancho de 32 centímetros.
que me hace el 27,5 más el flojo que le doy para realizar la tapa, o sea, cubrir el libro y que se pueda abrir con comodidad. Y ahora vamos a hacerle lo que es la solapa. Yo la voy a hacer como la he hecho en este caso aquí, cuando la que os he enseñado, la hice de 9 centímetros. ¿Por qué? Posiblemente en este momento tenía esta cantidad de tejido, puede ser 9, como pueden ser 10 o pueden ser incluso menos, porque al fin y al cabo es una tapita que nos cierra el libro, o sea que pondríamos los 9 centímetros como el que os he enseñado, pero ya sabéis que podéis aquí en este caso variar un poquito. Ponemos los 9 y cerramos. La altura del libro en este caso me tiene 20,5. Pues esta altura de aquí tiene que ser 20,5 y 25 milímetros más o medio centímetro más. Más no, porque si no sería muy holgado, Entonces, tengo el 20,5 que es el libro, el ancho del libro, y ya le vamos a poner su costura. Vale, tengo 20,5 de alto del libro, le aplico las costuras 1 centímetro por cada lado. En total he de poner de altura del forro 22,5. Marcamos. Ya sabéis que si queréis podéis dejar algo más. Yo en este caso ahora mismo estoy dejando nada. Estoy dejando justo el libro, pero no es muy recomendable. Vale, ahora mismo tendríamos todo el rectángulo realizado entero, pero aquí en la solapita vamos a darle un pequeño detalle, que si os habéis fijado era un pelito más estrecha del ancho, digamos, del libro. Bueno, a cada lado le quitaremos de 0,75 a 1 centímetro, ¿vale? Para que haga inclinada. Yo ahora en este caso voy a hacer 1 centímetro. Y aquí, acordaros de aquí no hemos dado costuras, hacia los otros lados y los anchos hemos dado costuras. En este caso aquí hemos dicho que queríamos, a ver, hemos puesto 9 centímetros. Aquí tendríamos que acordarnos en poner la costura. Bueno, una vez que lo tengamos así marcado, veis que tengo el centímetro de costura que ya tiene, o sea, lo marco como que está interior, y haríamos la inclinada. La inclinada la podemos hacer desde el mismo punto de giro del libro, cosa que yo no recomiendo, sino que buscamos, por ejemplo, la mitad, y desde el punto, digamos, de antes de la costura, desde el final de la costura, no, desde aquí, hacemos la inclinada. Puede ser un poquito más para arriba si deseáis, pero no desde el punto de arriba, exactamente no, porque no os quedaría bonito. Aquí podéis afinar si queréis, y que no queréis tanto pico. Bueno, el patrón, digamos, del tejido está realizado. Cuando lleguéis aquí al final, lo que debéis hacer es doblar la línea. Esto doblado, cortamos, porque si no nos faltaría tejido cuando fuéramos a trabajar, ¿Veis?
Si hubiésemos cortado recto, ¿veis? Si hubiésemos cortado por la línea, nos hubiese faltado. ¿Veis que tiene que llevar la misma inclinada que tiene la solapita, que es la que va a hacer el pulido? Terminamos de cortar. Y ahora marcaremos dónde pondríamos la goma y desde dónde llegaría el patrón, para que lo tengamos bien en cuenta. Vale. Desde este punto del doblez, que es donde se hace la bolsa, hacia el lado de la solapa exterior, marcaríamos unos 22, máximo 23 centímetros. Marcamos. Y entonces, una vez que lo tenemos así, lo que hacemos es marcar una flecha hacia allá, que es de aquí, de este punto hacia allá, donde iría la goma de retención de la tapa. No para allá, sino de este punto es el final hacia dentro de la goma. Las gomas, normalmente yo suelo ponerlas de 2 centímetros de ancho. ¿Vale? Si queréis lo podemos marcar aquí para siempre acordarnos. Vamos a ver dónde pondríamos el punto del libro, donde iría cosido, y lo marcaríamos desde este punto de aquí, desde este punto hacia aquí, hacia la derecha, a 13,5. Este es el punto señal. No sé, cada uno lo llamará de alguna manera. Es el bolsillo solapa, que es donde va introducida la solapa. Esta distancia que hay aquí es de 8 centímetros. Puede ser un poquito más, menos, no os lo recomiendo porque se puede salir la tapa, quizás 1 centímetro menos. Esta distancia de aquí donde va la solapa, o sea, si tuviéramos la solapa doblada, estaría así, o sea que sería desde este extremo, de aquí de la línea hacia la derecha, esta otra línea, pondríamos la medida de la solapa del libro, esta medida por 2 más esta medida, que en este caso hacían 27,5, y yo le he añadido 4,5 más para redondear y poner 32, o sea que de aquí hemos puesto 32, que sería el libro más 4,5 de flojo. Recordar, el flojo es importante porque si no, no podríais abrir el libro, no podríais manejar, ¿vale? Luego la solapita, a mí me gusta de 8 o 9 centímetros, en este caso he puesto de 9, siempre es desde el final, digamos, de toda la medida del libro, hacia allá 9 centímetros, más 1 centímetro de costura. Le damos la pequeña forma, para que no quede cuadrado, siempre que quede un poquito más metido, pero en este caso yo he puesto 9. Y de ancho el libro, o sea, de alto, el libro de aquí a aquí hacen 20,5. Yo he puesto 20,5, os recomiendo que pongáis un poquito más, 25 milímetros más o así, más las costuras. Ojo, esto tiene costuras. Cuando hacemos algo con costuras, siempre hacemos esta marca, con costura, para acordarnos de que este patrón ya lleva las costuras incorporadas. Bueno, ahora ya tendríamos esto hecho, pasaríamos a trabajar lo que será el forro. Haremos casi igual, escuadramos, y la medida que debemos poner es la siguiente: quitando el trocito de bolsillo, lo pondremos desde de esta medida hasta el final de todo, es la misma cantidad, o sea que podemos tomar la medida completa. Bueno, para el forro hemos escuadrado y hemos puesto la medida que hay de este extremo al otro,
quitando la cantidad de lo que es el bolsillo. Solo tiene que llevar el trocito entero menos la cantidad de bolsillo. Pero el ancho de este forro tiene que ser un poquito más pequeño que lo que es el tejido. Ahora entenderéis por qué. A ver, de ancho tenemos 22,5, pues aquí pondríamos 22 o 22 y una rayita, o sea, pero la cuestión es que quede más pequeño que lo que será el tejido. Para la solapa, sencillamente lo pondríamos aquí, y podemos contornearlo, ¿veis? Pongo aquí, bien puesto aquí en la línea de arriba. Tenemos las formas. Y aquí en este caso siempre podemos también marcar lo que son las líneas de aplomo, nos pueden ayudar. Ya podemos cortarlo. Bien, los tejidos cuando los tenemos guardados, o a veces nos venden retalitos, están arrugados, no los utilicéis nunca así arrugados cortando, porque siempre se cometen fallos. Le damos una pequeña plancha, y enseguida se queda bien para poder trabajar. Bueno, cogemos, en este caso, si es aprovechamiento de tejido, podéis hacer un poco la vista gorda del hilo. El hilo siempre se ve porque los límites del tejido siempre tienen estos bordes. Entonces este es el hilo de la tela. En realidad la prenda tendría que ir de esta manera, pero me coge, ¿veis? Me faltaría un trocito. En cambio así, como son telas para aprovechar, por eso hacemos estos detalles para... Bueno, a ver. Vamos a ponerlo bien puesto y vamos a clavarle unas cuantas. Ya veréis que si os lo hacéis, os acostumbraréis, lo llevaréis en el bolso, queda muy bonito, es muy elegante. Aparte de que ahorramos muchísimo en forros. Bueno, veis, ya le he puesto todo de alfileres, o sea que ya está listo para cortar. ¿Vale? Como os comentaba, he comentado muchas veces esto, ahora nos sobra un trozo de tejido que decimos, bueno, no nos sirve para nada más. Si queremos podemos aprovecharlo para el forro también y hacerlo del mismo tono. Yo siempre que puedo, veis, me queda otro trozo que puedo hacer otro forro de libro. Entonces lo que no voy a hacer es utilizarlo para forro, Para forro usaremos unas telas, cuando hacemos así estampados, pues usaremos unas telas lisas. Aquí cortaríamos a ran, porque hemos trabajado el patrón con costura. Voy a quitar los alfileres. Vale.
Cogemos un papel, está hecho con tipo la tiza que tenemos de marcar, pero en este caso nos sirve para rular. Lo ponemos al que toque el revés del tejido y marcamos las líneas que nos interesan o que necesitaremos. Esta es la del bolsillo de solapa. Marcamos los aplomos, que este caso es el de la goma. Aquí tenemos dos azules, dos líneas azules, que esta significa la goma, y aquí tendríamos uno solo, que es el que corresponde al punto señal, Y aquí tenemos las líneas de doblez del bolsillo, ¿lo veis? Se ve aquí toda la línea, ¿vale? Esto va muy bien como ayuda. Para las prendas de vestir no utilizaríamos una ruleta tan fuerte. Hay unas ruletas que son ya preparadas para marcar tejidos de vestir. En este caso no tiene mucha importancia. Ya tendríamos lo que es la pieza del exterior. Bueno, para el forro tengo un poco de tejido de algodón. Lo ponemos. Yo estos forros del libro normalmente los coso a mano mientras a la noche, mientras estamos hablando, bueno, al fin de la jornada, y voy cosiendo estos forros a mano, pero se pueden coser perfectamente a máquina si os gusta más a máquina, Bueno, el forro, veis, no tiene complicación ninguna. Ahora cortamos. Bueno, una vez que lo hemos cortado, sacamos los alfileres. Y este lado, que es el lado que queda dentro del bolsillo, lo hemos de sobrehilar o hemos de hacer un dobladillo muy chiquitito a mano. Bueno, lo que he hecho ha sido pasarle un sobrehilado con overlock para que nunca se me vaya a deshilachar. Y vamos a coger lo que es el tejido. Los patrones ya los podemos guardar, ¿veis? Los podemos unir. Si queréis los podéis pasar a cartón, entonces se marca, en vez de estar haciendo lo que hemos hecho, se marca simplemente alrededor con un lápiz marcador. Se guardan las dos piezas y como además dejamos dibujado la medida del libro, en el momento que lo precisemos ya lo tenemos. Yo en este caso ahora no voy a cortarlo en cartón, pero ya sabéis que una vez pasado a cartón con todas las señales, haríamos el agujero correspondiente y cogeríamos, vamos a aprovechar el tejido que nos ha sobrado, cogeríamos esto mismo, ataríamos y ya está listo para guardar colgado. Vamos a hacer el dobledillo del filo del bolsillo. Doblamos, cogemos un hilito en la parte de abajo y cogemos un pellizquito del doble de arriba, como si fuera un bajo. Vamos a intentar que se vea poco los puntos. Se puede hacer a máquina, pero a mí me gustan normalmente hacerlos, ¿veis?
cogemos donde tenemos el punto, cogemos un hilito en la parte de abajo, movemos la aguja un poquito para adelante y cogemos un pellizquito en el doblez. Lo mismo aquí, cogemos otra vez un pellizquito abajo, un hilito, tiramos la aguja para adelante y cogemos otro pellizquito aquí. Una vez que ya tenemos preparado el dobladillo del filo de lo que será el bolsillo de la tapa, cogemos el forro. ¿Veis que he marcado aquí donde va la goma? El lápiz para que lo vierais bien. Aquí es donde va el punto del cordoncillo que hace el punto. Y lo que sí hago es comprobar. ¿Veis? Doblo y compruebo que encajan las dos marcas en el mismo sitio. Para que luego no me vaya a variar nada. ¿Veis? Lo ponemos aquí. Derecho contra derecho. Hemos cogido la goma, que tiene que ser ancha como el tema del... O sea, como ancho es la prenda esta. Voy a cortarle un poquito, que se ha quedado más larga. Y lo vamos a poner por la parte de abajo. ¿Veis? Entra dentro de lo que es los derechos. Encaramos las partes, digamos, donde va la goma. Y bloqueamos con un alfiler. Hacemos lo mismo en el otro lado. ¿Veis? Una vez que hemos encarado esto, vamos a introducir lo que es lo que vamos a poner de adorno para separar las hojas. Yo voy a poner este hilo así un poco alegre, pero podéis hacer hilo más finito, en este caso es un poco tipo de estos de Navidad, pero podéis poner este otro tipo de hilo que tengo puesto en el otro forro y al final le ponéis un adornito, que se puede hacer con fieltro, con el mismo tejido que tenemos. Bien. Una vez que tenemos así las gomas puestas, levantáis esto y dobláis por la línea que habéis rulado aquí. ¿Lo veis, no? La línea de rulado que está aquí, lo doblamos. Le ponemos alfileres para que no se nos mueva, o si queréis podéis hilvanarlo. Vale. Una vez que ya lo tenemos bien puesto, ya dejamos caer encima lo que es el forro. ¿Vale? Y recordar que el forro es un pelito más estrecho que lo que es el tejido. Entonces primero coseremos un lado y esquina de aquí para luego poder tibar de este lado hacia aquí. Voy a coser este lateral más el pico y cuando termine haré el otro tibando del forro lo que me falte. Vamos allá. Vale, ¿ves? Ya lo he cosido completo. Veis que aquí tengo ya la goma metida en el centro. Aquí está el otro lado de la goma y aquí está el marcador, digamos, de las hojas. ¿Veis? Si os fijáis y hago así, veréis que queda un poco más flojo lo que es el tejido, porque es lo que nos interesa, que nunca salga el forro por fuera. ¿Veis? El bolsillo ha quedado por dentro. Recordad, el bolsillo lo ponemos antes, lo doblamos y luego ponemos el forro encima para que quede todo pulido. Entonces esto lo giramos como una bolsa. ¿Veis?
Se gira como una bolsa. Y lo último que giramos es la pieza esta, que será la del... Y ahora lo último que haremos será plancharlo para situarlo bien puesto en su sitio. Las piezas. Cojan su forma, pero aquí hay la formita esta que entra un poco en el interior. ¿Ves? Hacemos así, veis que voy haciéndole la forma de manera que salga un poco lo que es el tejido, que se vea. ¿Veis? Entonces nunca se ve el forro por fuera. Unos tejidos van mejor que otros porque tienen más cuerpo, otros son un poco más dificultosos, pero todos al final van bien, ¿eh? Bueno, pues aquí lo tenéis. ¿Veis? Aquí tenéis el que acabamos de realizar. Y aquí tenemos el que tenía hecho. El tejido es un poco más duro, más tieso, como quiera llamársele. Es más cómodo de trabajar, pero el resultado es el mismo, ¿eh? Bueno, aquí están hechas las dos, ¿la veis? ¿Veis? Están las dos, pero si os dais cuenta, esta tiene lo que es la guía de página arriba y esta, la guía la tiene abajo. Y os voy a decir el porqué. Primero, esta está hecha para un libro de estudio japonés de mi hija, que luego se puede usar para cualquiera, pero os voy a explicar cómo va la comodidad de este libro. Sabéis que en la cultura japonesa la abertura de los libros empiezan por atrás, igual que en la árabe y en otras culturas. Entonces lo que hacemos es poner la tapa para que empiece la abertura por el libro al revés de como nosotros lo abrimos. O sea, si queremos que la tapa esta sea la principal, la primera, hemos de poner esta posición, lo que marca la página. Si nos da igual, podemos dejar o esta forma para todos, ¿eh? Luego se gira, tal y como os enseñé al principio, como abría yo el libro, que no os explicaba el por qué estaba de una forma u otra. Pero si lo queréis tener en cuenta, puede ser para uno o para otro, simplemente es hacer las mismas fundas, pero unas para un tipo de libro y otras para otro tipo de libro. Bueno, vamos a poner el libro dentro de la funda. Pongo ya esto y esto iría aquí, y ahora si queréis podéis ponerle aquí cualquier detalle de cierre o no, esto va a gustos. Si os fijáis, yo al abrir aquí, lo mismo que os dije al principio, esto al leer se pone para adentro, ya sea porque lo uséis de principio a final, pero se pone para adentro, y tengo mi marcador de hilo. Bueno, y este sería, digamos, la forma. Empezaríamos a abrir, y el otro tendríamos aquí. Cuando terminábamos, cerrábamos.
Es lo mismo que si lo hacemos para libros que empiezan la abertura al revés. Vamos a ponerlo así. La tapa. En este caso, como no es un libro al revés, lo coloco boca abajo para que nos demos cuenta. Ponemos. Así sería, si el libro empieza aquí, pues veis, lo abrirían así, pondríamos la tapa en el momento de leer, si no queremos que nos moleste, y estaríamos leyendo, y pondríamos el marcador de punto. Cerraríamos, y ya está. Si os fijáis, cada uno abre hacia un lado. Yo muchas veces no cojo esta funda como os enseñé al principio y la tenía para un libro clásico, lo único que yo pues empezaba a leerlo así, tiraba así y lo ponía así, porque lo tenía puesto al modo, digamos, contrario, pero las formas de trabajarla serían estas.